recibir la gloria, la honra, como cantábamos recién. Eh, y algo que hace increíble al cielo es que hay respuesta a quien Dios es, ¿sí? Lo más maravilloso es que el cielo está respondiendo a la belleza de Dios, a la belleza del Cordero. ¿Sí? Eso es lo que cambia la atmósfera, eso transforma la atmósfera. ¿Sí? Muchas veces pedimos de que Dios venga a la tierra, de que haya una señal en un estadio y que la gloria de Dios baje y queremos ver eh, vislumbres de esa manifestación de la divinidad de Dios, algo sobrenatural. Y pensamos que eso va a cambiar o va a transformar este cuerpo, pero no es así, ¿sí? Eh, lo que cambia la atmósfera en nuestra vida, lo que cambia la atmósfera realmente en un ambiente, en un lugar, es la respuesta a quien Dios es. Y sin ir más lejos, Jesús vino a la tierra y la tierra no cambió, siguió Dios Jesucristo transformó, obviamente no estamos diciendo eso, estamos hablando de un cambio eterno, un cambio eterno, algo que dure para siempre, algo duradero. Y eso no sucedió, ¿sí?, con Jesucristo en su primera venida, pero sí va a suceder en su segunda venida porque Él va a transformar nuestro cuerpo y nos va a dar la capacidad de poder responder a quién es Él, ¿sí? La tierra no es un lugar increíble porque no hay respuesta a quién Jesucristo es. Y cuando hablamos del final de la era, el final de los tiempos es el final de los tiempos en que Jesucristo no es adorado, ¿sí? Y eso va a ser la diferencia entre esta era y la era venidera. Y la diferencia de lo temporal con lo eterno es que en lo temporal Él no es adorado. Y eso no cambia la atmósfera de este mundo. Lo que va a cambiar la atmósfera del mundo es cuando toda rodilla se doble, toda lengua confiese a Jesucristo como el Señor y Salvador. Eso va a transformar y va a ser una restauración. Como dice, toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y vamos a ver hoy este tema de la certeza de lo que esperamos, que es casualmente esto, el regreso de Cristo, la restauración de las cosas. Ezequiel creo que es, Ezequiel que nos habla acerca de que la tierra de Israel será como el jardín del Edén, ¿no es cierto? No me acuerdo si está en Ezequiel ese pasaje o en Jeremías, no recuerdo bien, pero bueno, después me dirán ustedes. Eh, pero nos habla de que la tierra cuando Jesucristo venga va a ser como Jerusalén, Israel, va a ser como el jardín del Edén, ¿sí? Entonces va a ser una restauración tremenda y nosotros estamos invitados, fuimos la rama injertada y tenemos esa herencia y tenemos esa esperanza hoy que nos transforma hoy, ¿sí? Pero nos va a transformar a la medida que nosotros nos vayamos despojando de lo temporal a lo eterno, ¿sí? De lo temporal a ese momento, a esa esperanza, ¿sí?, que es el día de Jesucristo. Y Hebreos 11, perdón, vamos a leer el versículo 1, que nos habla del Salón de la Fama de la Fe, de los héroes de la fe, y es un pasaje muy conocido, y que muchas veces no le damos el sentido bíblico, ¿sí?, de lo que realmente esperamos. Déjame decirte que lo que esperamos no está encapsulado en este cuerpo pecaminoso, mortal, donde mora la injusticia, sino que lo que esperamos realmente por la fe es algo que va a ser incontaminable, inmarcesible, inaccesible hoy para los pecadores, pero que va a ser posible por medio de la transformación de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que va a ser un lugar donde mora la justicia. Aguardamos, como dice su palabra, cielos nuevos y tierra nueva, que va a venir Jesucristo y va a morar la justicia, ¿sí? Entonces, esa es la certeza de lo que esperamos por la fe, primordialmente y bíblicamente, ¿sí? Y Hebreos 11 vamos a leer, pero déjame decirte lo que significa ser certero, ¿sí? Y habla acerca de alguien que acierta o que da en el blanco, ¿sí? Y en este tiempo Dios nos está llevando y nos está realineando a dar en el blanco por lo cual debemos vivir por fe. O sea, nuestra fe
tiene que alinearse a la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice para ser certero, para dar en el blanco, para vivir en el blanco y no como a manotazos de ahogados, ¿sí? Y desgastarnos, y cuando lleguen tenemos 70, 80, 90 años nos hayamos privado de sembrar recompensas que la palabra de Dios nos dice, porque Él es galardonador de los que le buscan. Jesucristo, como vamos a ver ahora, en el tribunal de Él va a traer recompensas de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta era. Apocalipsis nos habla 22 que Él viene pronto, su galardón con Él para recompensar a todos sus hombres de acuerdo a lo que hayan hecho, ¿sí? Entonces todas esas cosas nos privamos si no damos en el blanco, si no somos certeros. Y Dios quiere que seamos certeros, porque esa es la manera de vivir por fe, ¿sí? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y si nos basamos, como le dije, bíblicamente, lo que esperamos, aunque no lo veamos así muchas veces, es lo que la palabra nos dice, ¿sí? Y no lo que nuestra necesidad actual nos demanda, ¿sí? Muchas veces basamos la fe, y no está mal, ahora lo vamos a desarrollar, en cosas momentáneas, en cosas temporales, y ponemos toda nuestra fe y nuestra oración y nuestro día y nuestros años viven en torno a que Dios nos dé algo, que nos dé un milagro, que nos dé una casa, que nos dé un auto, que nos dé cosas temporales. Son milagros que sí son buenísimos y Dios nos los quiere dar, pero Dios no quiere que pongamos, esa no es la verdadera fe. La verdadera fe va a transformar eso, pero a medida que nos alineemos a la realidad por la cual fuimos creados, ¿sí? Y nuestra vida, para ser certeros, necesitamos anclarnos al lugar por el cual nos acercamos por la fe. Segunda de Pedro 3:1 nos dice, amados, esto es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sí? Acá Pedro está exhortando a limpiar los pensamientos, ¿sí? El entendimiento, ¿sí? de por qué estamos. Para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. ¿Sí? Pedro exhorta a que seamos entendidos, ¿sí? Que tengamos memoria y nos realineemos a nuestra esencia, ¿sí? al para qué fuimos llamados o por qué fuimos elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y luego en el versículo 3 y 9, Pedro les habla acerca de que en los posteriores tiempos habrá engañadores que viviendo en sus propias concupiscencias, o sea, viviendo por los placeres momentáneos, por lo temporal, ¿sí? Ponen en duda nuestra verdadera esencia, ponen en duda el velar por nuestra verdadera vida y no preocuparnos tanto por lo circunstancial, ¿sí? Y nuestro destino y nuestro propósito, ¿sí? Eso es lo que Pedro está hablando acá en segunda de Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos por la fe que nos habla Hebreos 11? ¿Sí? Y el Nuevo Testamento no cambia la conversación de lo que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí. ¿Sí? Cuando ellos se casan en el Éxodo, tienen esta boda que es, algunos eruditos obviamente hablan acerca de que esto fue como una unión de esponsales, que es como un casamiento por civil, pero que queda pendiente la boda, ¿sí? Por iglesia, por así decirlo, ¿sí? Queda pendiente lo más importante. Fue como un contrato legal, ¿sí? de lo que el pueblo de Israel hizo con Dios y cómo ellos se aceptaron ese contrato legal cuando oyeron las leyes, oyeron los mandamientos, y todo el pueblo dijo a una, sí, haremos lo que Dios dice, ¿sí? Entonces aceptaron legalmente casarse con Dios, pero que falta la boda, falta la consumación de la boda, ¿sí? Y eso apunta, y eso fue un vislumbre de lo que va a suceder en las bodas del Cordero con Jesucristo. Entonces, el Nuevo Testamento no cambia la conversación que Dios le habló a Moisés, ¿sí? Y expandieron los jueces, los reyes, los profetas, a lo que apunta el Evangelio primordialmente, a lo que apunta la buena noticia primordialmente, más allá de que ser salvo de la muerte, ¿sí? Hay una tarea que vamos a realizar por siempre con Cristo, ¿sí? Hay un galardón que vamos a recibir por siempre con Cristo. Y el Nuevo Testamento trae nueva revelación, pero fundamentándose en esa esperanza, ¿sí? de aquella boda que se ejecutó en el Sinaí, ¿sí? Que es esa ciudad que Dios le mostró a Moisés, a los profetas y que descenderá del cielo, ¿sí? Hebreos 11, 13, vamos a leer al 16. Hebreos 11, 13 al 16.
hablando de los héroes de la fe, ¿sí? De la sala de la fama de la fe. Dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿sí? No recibieron lo prometido, ¿sí? Por más que ellos recibieron milagros momentáneos, apagaron fuegos impetuosos, trasladaron montes, hicieron fuerza de debilidad, resucitaron muertos, tantos milagros que hicieron estos héroes de la fe, pero dice que ellos no recibieron lo prometido, que eso no era lo prometido por la fe, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, ¿sí? Los que estos dicen claramente, dan a entender el versículo 14, que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, anhelaban algo eterno, ¿sí? Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les preparó una ciudad. Y esta ciudad es la que aguardamos por la fe. Esta es la fe, la certeza de lo que no esperamos, por lo cual vivieron ellos, ¿sí? Y que lo vieron de lejos y lo saludaron de lejos y entendieron de que eran extranjeros y peregrinos en esta era y que todo lo que podían recibir en esta era no era el cumplimiento de las promesas, no eran las promesas. Las promesas iban a venir un día en una ciudad que Dios había preparado, ¿sí? Y es ahí donde Dios nos está llevando a poner nuestra mirada por la fe, a ser certero. La certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Esperamos ese día. Aguardamos ese día, aguardamos esa ciudad donde está todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Entonces todo el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿sí? Está compilado en el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios le mostró a Moisés, a los profetas, a los jueces, etc. Sí, y el Nuevo Testamento simplemente fue el cumplimiento de muchas de estas cosas y trajo más revelación, pero todo está fundado en esa ciudad que vieron los héroes de la fe, en esa promesa de una restauración final que vendría con Jesucristo al final de la era, ¿sí? Entonces el Nuevo Testamento, todo está fundado en el Antiguo Testamento y apunta al milenio, a la verdadera vida. Segunda de Pedro 3, 10 al 14 vamos a leer. Segunda de Pedro 3, 10 al 14. ¿Lo tienen? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, o sea, todo lo temporal, todo lo que vemos, todo lo que nosotros muchas veces pedimos por la fe y que es algo que no es bíblico, así que necesitamos trasladarnos a esta realidad. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo nosotros no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Sí? Todo lo que podemos recibir en esta era va a ser deshecho y se va a fundir. Pero nosotros, el versículo 3, esperamos según sus promesas, que estas son las promesas, esto es lo prometido, que los héroes de la fe tenían bien en claro y que hoy como iglesia Dios nos está llevando y realineando a esto mismo. Por la fe, estas son las promesas, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sí? Todo lo que nosotros podamos recibir en esta era se va a corromper porque mora la injusticia. Entonces todo lo que nosotros podemos poner, como vamos a leer ahora, Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra donde el ladrón, la polilla y el orín corrompen. Todo es corrompido en esta era porque mora la injusticia y Satanás lo sabe muy bien, él de hecho conoce la palabra, dice que los demonios tiemblan a la palabra de Dios. Entonces él sabe cómo desalinearnos y cómo desvirtuar, ¿sí?, la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? La fe es esto, las promesas que Dios ha dado por medio de los profetas, por medio de estos héroes de la fe y por las cuales ellos vivieron. ¿Sí? Cielos nueva tierra donde mora la justicia, el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, por la fe, no es para esperar algo en esta era, sino no es para esperar
en esta era que va a ser destruida, donde mora la injusticia, sino para esperar en la era venidera, donde mora donde será lo inconmovible y donde mora la justicia. Procurad con diligencia ser hallados en él e irreprensibles en paz. Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? Hebreos 13:14. ¿Sí? Entonces, la certeza de lo que esperamos por la fe, como dice 1 Corintios, si quiere anótelo, 1 Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, vana es la fe, decía Pablo, ¿no? Y después habla acerca de que si vivimos, si solo esperamos en Cristo en esta era, somos los más dignos de pobreza o de conmiseración. Pero 1 Corintios 15:14 dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y también en Colosenses 3 él dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea, porque Cristo murió y resucitó, como la fe es real, no es vana, entonces busquen las cosas de arriba. Colosenses 3 dice, busquen las cosas de arriba. La fe es buscar las cosas de arriba, porque Cristo murió y resucitó, entonces nuestra fe no es vana y la fe nos lleva a poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Sí? Entonces, la certeza de lo que esperamos por la fe bíblica y primordialmente y únicamente es para nuestra verdadera vida, que se manifestará cuando Jesucristo regrese. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 15:19. Vamos a usar mucho la Biblia hoy. Vamos a dar mucha referencia para poder ponerle mucho fundamento al 99% de lo que la palabra de Dios se refiere, ¿sí? Cuando habla de promesas, cuando habla de fe, de recibir cosas por la fe. Yo diría 99,9999%, solo un 0,01% es transformado por poner nuestra mirada en lo eterno, es por buscar su reino y su justicia. Él añade todo lo demás. 1 Corintios 15:19 dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Colosenses 3:4 dice, yo se los leo, cuando Cristo, yo leo la versión NBI, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, o sea, nuestra promesa, nuestra esperanza, nuestra verdadera vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. 1 Juan 3:2, también se lo leo, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado, ¿sí?, lo que habremos de ser. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Entonces, todo esto es lo que manifestará Jesucristo cuando Él regrese en su segunda venida. 1 Corintios 13, vamos a leer del 8 al 13. Esto sí, acompáñenme bien porque es largo, si lo leemos todos. 1 Corintios 13, 8. 8 al 13. Dice, yo le estoy leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte del panorama. O sea, todo lo que revela la profecía es en parte, y cuando venga lo realmente, lo eterno, va a completarse lo que es en parte. Sin embargo, el versículo 10, cuando llegue el tiempo de la perfección, o sea, cuando Cristo venga, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. El versículo 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, o sea, en esta era, como reflejos desconcertantes, ¿sí? Pero luego veremos todo con perfecta claridad, o sea, cuando Cristo venga. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto.
pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y esto es interesante y es hermoso porque eh, vamos a conocer, cuando Cristo venga, vamos a conocer cómo Dios nos ve hoy. Si Dios nos ve de una manera diferente, Dios te ve, como siempre hablamos, acorde a tu asignatura eterna y no a tu asignatura temporal. Dios te ve, ¿sí?, con tu cuerpo transformado, ¿sí?, con tu cuerpo glorificado. Ve a Cristo en vos, en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque cuando Cristo venga, vamos a ser semejantes a Él, dice su palabra, ¿sí? Entonces, esto también es una esperanza que nos tiene que llenar de gozo hoy, decir, Dios, no me quiero dejar definir por el mundo, no me quiero dejar definir por Satanás, por el sistema, por la condenación o lo que sea. Mostrame quién soy en Cristo. A nadie conoceré según la carne, sino según Cristo. Y realmente eso es lo que va a suceder. Todo lo que, como decía acá, eh, pero luego conoceré de todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Sí? Y el versículo 13 dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de estas el amor. Filipenses 3:20. Anoten ahí, ahora vamos a ver, anoté acá lo terrenal versus lo eterno y vamos a ver ciertos pasajes, pero vamos a leer primero Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra, o sea, todo lo que adquiramos en este cuerpo para el reino de los cielos es una humillación, ¿sí? O como Jesucristo dice, todo lo que hagamos en esta era es muy poco comparado con lo que hagamos para lo eterno, ¿sí? Eh, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? Entonces Él va a transformar este cuerpo de la humillación, ¿sí?, a un cuerpo semejante de Él, y esa es nuestra promesa, y esa es la fe, eso es lo que esperamos por la fe, eso es dar en el blanco, ¿sí? Cuando nosotros activamos la fe, necesitamos alinearnos a esta realidad de su palabra, nos alineamos a lo que su palabra dice. Entonces, vamos a ver ciertos pasajes que nos hablan de lo terrenal versus lo eterno, así un paralelismo o una como contraparte, ¿sí?, de lo temporal con lo eterno. Filipenses 3:18 al 20, vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? Enemigos de la cruz pensando en lo terrenal, ¿sí? El fin de ellos será perdición, su Dios es el vientre, o sea, todo lo temporal, todo lo terrenal, su gloria es aquello que debería avergonzarlos si solo piensan en lo terrenal, acá está. Pero nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, acá vemos todo lo terrenal versus nuestra ciudadanía, versus lo eterno. Colosenses 3, 1 al 6, anótenlo, es un pasaje conocido, dice Pablo, lo hemos leído muchas veces, dice, poned la mira en las cosas de arriba, ¿sí?, sacándola y haciendo morir lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, ¿sí?, cosas por las cuales viene la ira de Dios, pero nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y acá hay un secreto en sí mismo. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, toda impureza desaparece, ¿sí? Todo lo terrenal muere, ¿sí? Toda impureza, como dice ahí, ¿sí?, avaricia, malos deseos, impureza, fornicación, todo lo malo, todo lo que muchas veces es la lucha de la carne con el espíritu, muere cuando nosotros nos alineamos a las cosas de arriba, cuando nosotros por la fe somos certeros. Primera de Corintios 15:19 dice, si esperamos en Cristo en esta vida, solamente ya lo leímos, ¿no? Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mateo 6:19 al 34 nos habla, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos. Nos da un contraste de lo eterno con lo temporal. Hebreos 12,
26 al 28. Yo les leo más o menos. Bueno, vamos a leerlo. Hebreos 12. 26 al 28. Dice: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que nuestra ciudadanía es un reino inconmovible, ¿sí? Y nos muestra el contraste, ¿sí?, de cómo conmovió la tierra en el monte Sinaí, acá en Hebreos, leyendo un poco más para atrás el contexto, ¿sí?, y cómo fue un presagio o un adelanto del postrer y final, o la postrera y final conmoción de la tierra, ¿sí?, que es cuando Cristo venga y conmueva la tierra y el cielo y removerá las cosas movibles para que queden las inconmovibles, y luego nos insta a anclarnos al reino inconmovible que recibiremos. Segunda de Corintios 4, 7 al 18, no lo vamos a leer pero nótenlo, nos habla que tenemos un tesoro o esta esperanza de la era venidera en vasos de barro, ¿sí?, este cuerpo mortal, lo terrenal, y que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste, y al final nos habla de la leve tribulación que se vive en esta era y nos insta a poner la mira en las cosas que en las cosas que se ven que son no en las cosas que se ven que son temporales, sino en las que no se ven que son eternas, ¿sí? Acá vemos una y otra vez lo temporal versus lo eterno, ¿sí? Lo eterno es a lo que la palabra de Dios nos insta a poner nuestra mirada por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos velar por cosas en esta era, y no, de ninguna manera, ¿sí? Lo que la palabra de Dios una y otra vez nos dice es no poner nuestro corazón en lo que la Biblia llama los afanes de este siglo, los afanes de esta era. Así que Mateo 4:19, Jesucristo lo dijo bien, dice: pero los afanes de este siglo, Mateo 4:19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, ¿sí? Que la palabra es lo eterno, ¿sí? Entonces, lo primero lo primero a lo que atenta los afanes de esta era, o poner nuestra mirada o nuestra esperanza en las cosas de este mundo, es a la palabra, a lo eterno, ¿sí? Ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice el final. Entonces, lo que no quiere decir que no podemos velar por cosas que Dios puede hacer en esta era, sino que nuestra esperanza y nuestro corazón tienen que estar en esa ciudad, sí, que hemos hablado y hemos visto, ¿sí? Nuestra verdadera vida. Sí podemos recibir milagros, añadiduras, cosas que recibieron los héroes de la fe, ¿sí? Las cuales les hizo alcanzar buen testimonio, ¿sí? Eso nos va a hacer alcanzar buen testimonio. De hecho, eso hace que se manifieste el reino de los cielos en nosotros, ¿sí? Es mostrar a Cristo cuando nosotros hacemos por medio de una respuesta a la intimidad con Dios, nace una transformación en nosotros que hace que el mundo pueda recibir el reino inconmovible, el reino de los cielos. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, eso es un buen testimonio, pero no era lo prometido, ¿sí? No es lo prometido. Las cosas que podemos recibir en esta era no es lo prometido. Lo prometido o las promesas de Dios no son para esta vida, sino para la era venidera. ¿Sí? Y los héroes de la fe me maravilla porque ellos miraban más allá, su esperanza estaba en la ciudad por venir, no les importaba recibir una ciudad acá, ¿sí? Ni cimentar su esperanza o su corazón en nada de esta era, porque sabían que la que Dios les había preparado era eterno y no temporal. Entonces, la manera de poder esperar recibir o recibir milagros, sí podemos recibir milagros acá, pero nuestro corazón tiene que estar anclado en lo eterno. Sí podemos
obviamente somos instrumentos en las manos de Dios y vamos a manifestar, como le dije recién, el reino de los cielos en nosotros. Fuimos creados para eso, para manifestar su gloria a nosotros y a través de nosotros, pero mientras nosotros tenemos las manos en la obra, nuestros ojos están puestos en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Él. No ponemos nuestro corazón y esperanza en las cosas de este mundo, sino que tenemos que vivir para las promesas de Dios. Y ese es el verdadero éxito de nuestra vida, ¿sí? Actual y venidera, ¿sí? Esto es el éxito hoy y para cuando Jesucristo venga. David en el Salmo 23:6 lo decía de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos acceso, dice que David dice también, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Hoy el Espíritu de Dios nos guía a esa luz, nos guía a su santo monte, a sus moradas, y como dice el Salmo 23:6 al final: por largos días moraré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bueno, la vida es el poder morar por la fe hoy en la casa de Jehová por medio del Espíritu, pero va a tener continuidad cuando Jesucristo venga, ¿sí? Entonces, hoy podemos recibir ese vislumbre por la fe y podemos anclarnos a nuestra asignatura eterna de lo que vamos a hacer por siempre. Entonces, ser certero es preocuparnos por sembrar sobre lo que permanece para siempre, preocuparnos por lo eterno y no por lo temporal. Si por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Y nos podríamos preguntar, ¿qué testimonio alcanzaron por la fe? Si todos murieron, muchos de ellos murieron sin tener recompensas en esta era, o el testimonio que alcanzaron para esta era, muchos de ellos eran malhechores, murieron como mártires, como malhechores, como ladrones, difamados, aserrados por la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué testimonio alcanzaron estos héroes de la fe? Y déjame decirte que el testimonio que ellos alcanzaron por anclarse a la verdadera fe es una recompensa que Jesucristo les tiene guardado para cuando Él regrese. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos por la fe bíblica, ¿sí? de lo que esperamos, de aguardar esa ciudad, de aguardar todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Eso hace que Jesucristo anote una recompensa, guarde una recompensa que va a durar para siempre. Y vamos a leer 2 Corintios 5:10. Cuando nosotros trabajamos para lo eterno, transforma nuestra actualidad, nos empodera para hacer su voluntad y somos galardonados para la eternidad, ¿sí? Esa es una realidad que tiene que ser nuestra ancla segura, nuestra ancla de cada día, ¿sí? Vivir para exponernos a su realidad, dejarnos transformar, que transforme nuestra actualidad, que nos empodere para hacer su voluntad y nos galardona, como vamos a hablar ahora, 2 Corintios, para la eternidad. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, lo bueno es ser certero, lo malo es no ser certero, ¿sí? Es malinterpretar la fe, ¿sí? Vivir para lo temporal y no para lo eterno, ¿sí? Entonces Dios nos está desafiando y la palabra de Dios es bien clara y se explica a sí misma. O sea, no hace falta, si leemos todos estos versículos de corrido, automáticamente el Espíritu Santo nos va a mostrar. Nuestra esperanza no está acá, las promesas no están acá. Siémbrense, niéguense a sí mismos, mueran, tomen su cruz, vivan el sermón del monte, perdonen, humíllense, no pierden nada, ¿sí? Más ganan. Por eso el reino de los cielos es contracultura al reino de este mundo. Todo lo que es pérdida para este mundo es ganancia para el reino de los cielos. Y todo lo que es ganancia para el reino de los cielos es pérdida para el mundo, es pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces Dios nos quiere cambiar el chip, nos quiere cambiar la perspectiva para poder, que cuando el tribunal de Cristo, como acabamos de leer en 2 Corintios 5:10, venga en su segunda venida, podamos recibir recompensas, podemos recibir galardón, podemos recibir esa promesa que ni el orín, ni la polilla, ni los ladrones pueden hurtar, sino que es algo inconmovible que va a durar para siempre. Y eso nos llena de esperanza hoy, nos llena de esperanza hoy. Eso transforma nuestra actualidad, eso tiene que transformar nuestra vida porque transformó a los héroes de la fe. Transformó a Jesucristo, como lo vamos a ver ahora más adelante. Transformó a los apóstoles, transformó a los profetas.
Transformó a Abraham cuando escuchó a Dios y le dijo, tengo una ciudad preparada. Y él dijo, está bien, llegué a Canaán, esta es la ciudad, sí, pero Dios me dijo que había otra, que era una celestial, una eterna. No una tierra, no un pedazo de tierra, no un pedazo de herencia terrenal, sino había algo que dura para siempre. Yo busco lo que dura para siempre. ¿Sí? Estas personas vivieron y van a recibir muchas recompensas cuando Jesucristo venga. Y déjame decirte que nos vamos a llevar una flor de sorpresa cuando se acerque este día del tribunal de Cristo, de cuántas cosas hicimos en nuestra propia fuerza y no anclados a la verdadera fe. Cuántas cosas hicimos por la fe temporal y no por la fe eterna, ¿sí? No por ser certero. Y Dios nos quiere hacer certeros, Dios nos quiere galardonar. Él es galardonador de los que le buscan. A Él le gusta darnos premios. ¿Sí? Él mismo lo dijo, yo galardono a aquellos que me buscan de verdad, a aquellos que me conocen y que tiemblan a mi palabra. ¿Sí? Dice su palabra que el fin de todo discurso es temerle a Él y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces necesitamos alinearnos a esta realidad. Necesitamos alinearnos. Apocalipsis 22, 12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Sí? Entonces la fe, que es la certeza de lo que se espera, es dar en el blanco del por qué vivimos o para qué estamos en esta tierra, es acomodar nuestra vida para lo que se espera, ¿sí? El milenio, la convicción de lo que no vemos hoy. ¿Sí? Hoy no lo vemos, los héroes de la fe tampoco lo vieron por la fe. No lo vieron con los ojos naturales, sino que lo vieron con los ojos del Espíritu. La manera de vivir es por medio que el Espíritu nos muestre por la fe, ¿sí? Esto que estamos hablando hoy, esto que está en su palabra. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, es darle en el blanco para lo que esperamos, que es el milenio, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos revelación de lo que no vemos y amoldamos nuestra vida como hicieron los héroes de la fe, que eran extranjeros y peregrinos en esta vida, de tal manera que para recibir eso que Cristo va a traer en su segunda venida. Entonces los héroes de la fe no recibieron lo prometido, sino que su mirada en lo prometido, en aquella ciudad que Dios le preparó para ellos y para nosotros, pudieron obtener vislumbres de eso, ¿sí? Pero eso no lo recibieron todavía, lo van a recibir cuando suceda 2 Corintios 5:10 que acabamos de leer en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Jesús le dio sus promesas a los apóstoles y les dijo, ustedes se van a sentar en 12 tronos, ¿sí? Para reinar conmigo. Y eso no sucedió todavía, ¿sí? Pero va a suceder cuando Jesucristo regrese. David, Dios le dijo que iba a tener un reino eterno y David murió, ¿sí? Y no recibió esa promesa porque no estaba apuntando a esta era, estaba apuntando a 2 Corintios 5:10, a cuando Él venga y Él cumpla todas esas promesas que Él prometió, que Él le dijo a cada uno, a David, a Abraham, a Moni, a Carla, a Romy. Todas esas promesas. Él va a venir un día donde la palabra dice que es el tribunal de Cristo y Él se va a tomar el trabajo, no tiene apuro. Él va uno por uno. Por cuanto has sido fiel en lo mucho te pondré. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, entonces tengo esta recompensa. Por cuanto moriste a vos mismo, por cuanto viviste con la certeza de lo que esperabas, por la certeza de lo que esperabas, entonces te espera un gran galardón. Vengo pronto, mi galardón conmigo, te voy a recompensar. Hebreos 11:33, para terminar, vamos a ver, me encanta ver todo lo que ellos hicieron, pero no era lo que esperaban, me encanta. Por la fe, por poner su mirada en lo eterno, en el plan de Dios, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filas de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, ¿sí? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, el 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, o sea, milagros terrenales. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener una mejor resurrección, o sea, a fin de tener recompensas eternas. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones, cárceles. El 37 dice, fueron apedreados, aserrados
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados. O sea, eran perdedores totalmente en esta era. Maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice el 39, es hermoso. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo que dura para siempre. No recibieron el galardón que Jesucristo va a traer cuando Él regrese. No recibieron todo lo que ellos hicieron en el cuerpo, sino que lo van a recibir cuando Cristo venga. Y todos ellos vivieron y recibieron por la fe situaciones, cambios en la atmósfera, milagros temporales, milagros terrenales. Por eso decimos que no es que no tenemos que pedir por las cosas terrenales, pero por la fe. O sea, cuando nosotros nos anclamos a lo externo, cuando nosotros, como dice Mateo 6:33, buscamos su reino y su justicia, Él se encarga de transformar nuestra actualidad. Él se encarga de hacer milagros imposibles. Pero no nos cimentamos, nuestra vida no corre en círculo, no corre fundamentándonos en base de si Dios hace este milagro, si mi vida no se fundamenta, o mi vida de comunión con Dios, o mi vida de relación con Dios, o mi vida de dependencia de Dios no está basada en que Dios me dé un milagro, un milagrito temporal, sino entender de que Él ya nos dio todo por medio de la cruz, en la cruz del Calvario. Él ya nos dio todo y lo que está queriendo que hagamos es poner nuestra mirada en un galardón que es más sublime, más eterno y que nadie lo puede, nada ni nadie nos puede arrebatar eso, ¿sí? Y esa es la manera de poder recibir y poder vivir en esta 70, 80, 90 años que vivamos en esta era. Y déjame decirte que estas 70, 80, 90 años son los que nos van a capacitar o es la oportunidad que tenemos para nosotros sembrar recompensa. Cuando Cristo venga, vamos a estar en plenitud. De hecho, lo acabamos de leer, leímos todo recién. Vamos a recibir un cuerpo igual de Él. O sea, vamos a ser transformados. Este cuerpo mortal ya no va a haber oportunidad, ¿sí?, de hacer morir lo terrenal. Ya no va a haber la oportunidad de sembrar recompensa, porque ya vamos a estar en plenitud. Entonces el tiempo es hoy. Dios nos invita hoy a empezar a cambiar el chip, a empezar a cambiar nuestra escala de valores, a empezar a cambiar la perspectiva de que todo lo que es pérdida para este mundo es ganancia para el reino de los cielos, ¿sí? Todo lo que aguardamos por la fe no es algo temporal, sino que es algo más sublime, más exitoso, más eterno. Es una ciudad que Dios nos preparó, es un galardón que va a durar para siempre, es algo que no encaja en esta era que está corrupta o que mora la injusticia, sino que encaja en una era inconmovible donde mora la justicia, ¿sí? Y eso Dios nos está desafiando en este tiempo, en el secreto, en nuestra intimidad, en nuestro diario vivir, ¿sí? No solamente cuando venimos acá o cuando nos reunimos. Esto es un ejercicio diario, esto es una necesidad diaria. Yo cada día necesito, por la fe, anclarme a lo eterno y eso automáticamente transforma nuestra actualidad. Entonces todas estas personas recibieron promesas momentáneas, pero ninguno de ellos quiso poner su mirada en ella. Ninguno de ellos quiso poner su esperanza en ella y decir, Dios es bueno porque me dio un milagro, porque apagó un fuego impetuoso. No, ellos no les importaba. Si Dios hacía eso, buenísimo, pero ya Dios era bueno antes de que lo haga. Es más, mátenme por amar a Dios. O sea, preferirían morir, ¿sí?, para tener una mejor resurrección. Entonces ellos miraban y apuntaban a la resurrección, ¿sí?, donde sabían que recibirían recompensas que son eternas. Y lo más hermoso de esto es que Hebreos 12 nos dice que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Tenemos los ejemplos. Obviamente nuestro ejemplo a seguir es Cristo, ¿sí?, que debemos seguir sus pisadas, ¿sí? Él es el apóstol, es el iniciador y el terminador de la fe. Pero también nos dejó estos ejemplos hermosos para que en derredor tenemos esta gran nube de testigos, ¿sí? Nos insta a despojarnos de todo lo terrenal, a despojarnos de lo superficial, lo que va a perecer, lo que no tiene ninguna consecuencia o eco eterno. Fuimos creados para recibir algo que es para siempre. Vos y yo, Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y todo lo que está anclado a lo temporal está desvirtuado, ¿sí? Nuestra vida está desvirtuada, no está cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados, ¿sí? Entonces,
nos recomienda poner nuestra mirada en el gozo puesto delante de nosotros, la esperanza en el regreso de Cristo. Vamos a leer Hebreos 12:2. Y con esto sí terminamos. Dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? O sea, es el que creó todas las cosas y el que consuma todas las cosas. La fe está en una ciudad, ¿sí? En un reino. Y ese reino, él dijo, como el verbo de Dios fue el que lo creó. Por eso el que inició, ¿sí? El autor, el que lo creó por medio de ejecutar la orden del Padre en Génesis, ¿no? Él dijo, sea la luz, y automáticamente él creó todo. Y el consumador, o sea, el que vino a redimirnos, y el que va a consumar todo para que volvamos a esa esencia por la cual fuimos creadas, que es el jardín del Edén, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, acá tenemos el autor, el consumidor de la fe. Hay un gozo puesto delante nuestro, hay un gozo puesto delante nuestro al cual tenemos que empezar a mirar y tenemos que empezar a realinearnos a lo que dice su palabra para poder alcanzar por la fe, ¿sí? Esas recompensas, esas promesas que en Cristo Jesús son sí, amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de recompensarnos. Tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Queremos en este tiempo ser certeros, vivir para esa ciudad como los héroes de la fe. Señor, si haces milagros, buenísimos, si nos das lo que necesitamos en esta era, buenísimo, pero nosotros anhelamos una promesa. Nosotros nos fundamentamos en una promesa eterna y no algo temporal. Nosotros nos esperanzamos o ponemos nuestra esperanza en una ciudad, en lo eterno, Señor, y no en lo temporal. Ayúdanos a analizar nuestra vida, nuestra escala de valor, Señor, para poder realinearnos a tu palabra, Señor, y empezar a hacer tesoros en los cielos, Señor. Empezar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Empezar a sembrar con oro, plata y piedras preciosas, Señor, que tú las vas a relucir cuando Jesucristo venga, Señor, y nos vas a dar lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Tu galardón, tu promesa va a cumplirse en ese día y nosotros queremos esperanzarnos y poner nuestra mirada y nuestra esperanza en ese día, porque eso transforma nuestra actualidad, nos empodera para hacer tu voluntad y nos galardona para la eternidad. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y vamos a